Vamos a continuar con la segunda parte del, del tema de hoy. Estamos en el tema 12, la lección 12. Estamos ya bien entrada la segunda parte de la lección, pero todavía nos queda, todavía nos queda. No sé si terminaré de explicarla el próximo lunes, posiblemente entre el lunes, posiblemente el próximo martes terminaré. Con lo cual la siguiente semana es cuando concluiré de grabar estas clases. Bien, vamos a hablar ahora del epígrafe 6, las operaciones particionales típicas. Vamos a hablar de 5 operaciones, pero podemos decir que hay una que se puede añadir como previa o no, depende de las circunstancias. Me estoy refiriendo a la previa partición de la sociedad de gananciales. Bien, no ocurre en todos los casos, solo cuando ha habido cuando el cónyuge fallecido estaba sometido al régimen de gananciales. En ese caso es lógico que primero se parta la sociedad de gananciales y que haya un resultado en esa partición, se adjudiquen unos bienes a la herencia, llamémosle así, del fallecido, y se adjudiquen otros bienes al cónyuge sobreviviente. Si es que lo hay, porque a lo mejor resulta que se ha muerto primero un cónyuge sometido a gananciales, después el otro cónyuge muere después y los herederos de uno y de otro hacen la partición de los gananciales, en cuyo caso esa partición se divide entre los herederos. Pero el caso más normal es el que fallece un cónyuge y el otro sobrevive. Y entonces, en este caso, hay que hacer la partición entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido. Bien, lo que se adjudique el cónyuge sobreviviente es para él y no entra en la partición de la herencia del fallecido. Y solamente entra la parte adjudicada a la herencia del fallecido que se incrementa con los bienes, estamos hablando de gananciales, con los bienes privativos de ese cónyuge fallecido. Cónyuge fallecido que tiene la herencia recibida, que tiene los bienes privativos que tenía durante su matrimonio y tiene además la parte ya partida y adjudicada de la partición de gananciales. Pero claro, eso nomás que juega cuando ha habido un régimen de gananciales previo. Cuando había un régimen distinto, no hay que hacer esa, por ejemplo, separación de bienes, que es lo más frecuente porque el régimen de participación en las ganancias es una anécdota, prácticamente nadie se rige por ese régimen de participación en las ganancias. Si hay un régimen de separación de bienes, que eso sí, es creciente en España, e incluso además en alguna ocasión se ha aplicado por analogía al régimen de las regiones de las regiones no forales para las parejas de hecho. Pues cuando hay régimen de separación de bienes no hay que hacer esta operación previa, nada más que cuando hay que hacer cuando era el régimen de ganancias. Pues bien, las operaciones particionales típicas son 5. Las voy a enumerar primero. Primero, el inventario. Segundo, el avalúo. Tercero, la colación. Cuarto, la liquidación. Y quinto, la adjudicación. Nos vamos a referir en esta parte del tema a estas 5 operaciones. En primer lugar, el inventario. Bueno, inventario, como ocurría en el beneficio de inventario, es hacer una relación de los bienes y derechos que forman parte de la comunidad hereditaria. Bien, hay que decir que concretamente la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 760, perdón, voy a poner esto porque no lo veo bien, artículo 786, apartado 2, se refiere al inventario como la relación de los bienes que forman el caudal partible. Relación de bienes que forman el caudal partible. Bien, esta expresión de caudal partible está bien, porque caudal partible es lo que es objeto de la partición.
los bienes que se someten a la partición. El caudal partible no es lo mismo que caudal relicto, porque el caudal relicto, una parte puede haber estado destinada a pago de legados y fideicomisos, eso no entra a formar parte de la partición. Si es el fideicomiso en forma de legado. Ahora, si es fideicomiso en forma de herencia, pues sí, entra a formar parte de la partición. Bien, por ser herencia, ¿no? Bien, lo primero que hay que aclarar es que el inventario que vamos a hacer en sede de partición no es el mismo inventario que había que hacer en sede de beneficio de inventario. Hay diferencias muy apreciables entre uno y otro. Primero, el inventario, el beneficio inventario se hace ante notario. Y ahí se aporta el inventario. Aquí no es necesario hacerlo ante notario. Solamente pues una partición puede hacerse ante notario, pues si, por ejemplo la hecha por acuerdo entre los partícipes, se puede hacer ante notario, pero no con el procedimiento del beneficio de inventario, sino con el procedimiento de división de herencia. Pero hay particiones hereditarias cuyo inventario no pasa por un notario, como por ejemplo puede ocurrir con la partición hecha cuando no hay inmuebles. Cuando no hay inmuebles, pues un documento privado puede ser el título para adjudicar los bienes a los partícipes. Cuando hay inmuebles, sí se exige la escritura pública, puesto que el registro de la propiedad solo admite en principio, como regla casi absoluta, la documentación pública. Por lo pronto, una siempre ante notario, la otra solo en casos concretos y determinados se hace ante notario, pero por procedimiento distinto al del beneficio inventario. En segundo lugar, los plazos son muy diferentes. Los plazos del beneficio inventario, curiosamente, la longevidad del Código Civil, que hacía que hace siglo y cuarto todo fuera lento, y hoy todo es mucho más rápido. Ya vimos en su día que el artículo 1017 nos decía que el inventario, en beneficio inventario, estamos hablando de beneficio inventario, decía que el inventario debería principiarse en los 30 días y después debería culminarse en los 60 días siguientes, es decir, que puede tardar, en el mejor de los casos, 90 días. Sin embargo, también se decía en el artículo 1017 que cuando eran bienes distantes, pues el notario que hacía el inventario podía prolongar el plazo de 60 días hasta un año. Luego puede ocurrir que un beneficio inventario dure un año. Sin embargo, el inventario que estamos viendo ahora, el plazo es muchísimo más corto, puesto que en el artículo 786 se dice que las operaciones divisorias, es decir, divisorias son todas las 5 que vamos a ver, de la que el inventario solamente es la primera, deberán presentarse en el plazo máximo de 2 meses desde que fueron iniciadas. Luego resulta que el plazo para hacer el inventario en la partición es de 6 meses desde que se comienza. No desde que muere el causante, sino desde que se comienza el inventario. En el caso del inventario, hecho ante notario, el beneficio inventario puede durar hasta un año. Bien, en el inventario es como dice la ley de enjuiciamiento civil, es la relación de bienes que forman el caudal partible. No se incluyen en el inventario las donaciones. Las donaciones se colacionarán, que es otra cosa distinta. Pero en el inventario es el caudal partible. Entonces, podríamos decir que es, ya lo hemos dicho antes, es el caudal relicto menos las donaciones. Y menos algunos gastos que se permiten, pero que ya eso lo veremos más adelante. Deben enumerarse todos y cada uno de los bienes y derechos que forman la comunidad hereditaria.
en cuanto a los bienes inmuebles, deberán describirse en la misma manera en que están descritos en el registro de la propiedad, haciendo alusión a los datos registrales para que luego esta partición no encuentre problemas a la hora de su acceso al registro de la propiedad. También se incluirán como bienes y derechos hereditarios, que son los créditos que la herencia tenga contra los propios herederos y partícipes, porque hay que tenerlos en cuenta y sumarlos a todos los demás créditos que tenga la herencia. En cuanto a las deudas, ya vimos que cuando se hacía beneficio inventario no era obligatorio incluir las deudas, aunque era conveniente, porque si una de las finalidades que tiene el inventario, del beneficio inventario, es la de dar una idea completa de la situación patrimonial que tenía el causante, y por tanto también habría que incluir las deudas, pero no era obligado a hacerlo. Lo importante eran los bienes, porque aquí se trataba de recoger los bienes para separarlos, para tenerlos bien separados del resto de los bienes que formaban el patrimonio de los herederos. Aquí tampoco en ningún lugar se habla de la obligatoriedad de incluir las deudas. Es conveniente no solamente incluir las deudas, sino que sería conveniente, si se incluyen las deudas, se hace y se menciona, como es normal, el nombre de los acreedores, pues sería conveniente citar a esos acreedores para que tuvieran noticia del resultado de la partición, para que ejerciten la facultad que tienen de oponerse a ella en tanto no se les pague o afiance sus créditos. Pero repito, esto no existe la obligación por parte de los que lo hacen, de manera que cabría la posibilidad de hacer una partición de herencia sin haber citado a los acreedores, con lo cual los acreedores habría que ver en qué momento se enteran de que se ha hecho ese reparto para que ejercitan sus derechos, porque la ley dice que los acreedores pueden ejercitar su derecho de oponerse hasta en tanto no estén adjudicados y debidamente adjudicados los bienes de la partición. Luego, hasta ese momento los acreedores se pueden oponer. Si la partición que culmina con la adjudicación se ha terminado, pues ya los acreedores no tendrán esa... Podemos decir que el acreedor no puede estar en su casa viendo series televisivas, sino que todo el día, sino que debe estar pendiente de lo que ocurre con aquel crédito que tiene contra un señor que ha muerto. Y por lo tanto deben estar interesados, deben estar atentos y deben ejercitar sus derechos de la manera que fuera, incluso con requerimientos, ¿no? Igual que también en su día podían hacer una interpelación in iure, pues una interpelación in iure, pues también aquí pueden hacer también los requerimientos que quieran. Ahora, si no se les notifica y ellos no se movilizan o no se interesan y no se preocupan, pues entonces le podrá ocurrir que culminen todo el procedimiento particional sin haber cobrado. El artículo 1084 del Código Civil, al que nos referiremos en el último tema, precisamente parte de esa base, de que se ha hecho la partición y no se ha pagado los créditos. Bien, también habría que citar a los acreedores particulares de los herederos para que ejerciten también su derecho, puesto que su derecho era vigilar y reclamar en caso de que se haga en fraude de sus derechos, y por tanto para que tú puedas ejercer ese derecho se deberá notificar, deberá haber esa noticia, si fueran conocidos, claro, porque un partícipe se puede ocultar que tiene deudas particulares. Eso es bastante frecuente. Bueno, ya hemos hablado del inventario. En cuanto al avalúo o computación, bien, nos vamos a referir al avalúo del caudal partible, que va a ser distinto al avalúo de las donaciones colacionables, de las que hablaremos luego. El avalúo del caudal partible consiste en valorar esos bienes que se han enumerado, que forman parte del activo del inventario, pues habrá que ver el valor que tienen cada uno de ellos.
Y la pregunta es, ¿en qué momento se valoran? Bien, aquí hay duda entre dos cosas, en el momento de la muerte del causante o en el momento de hacer la partición. Yo me inclino por la segunda posibilidad, en el momento de la partición, no en el momento de la muerte del causante, porque pueden haber transcurrido muchos años entre una y otra, y puede que bienes que eran valiosos en el momento de la muerte del causante no valgan nada en el momento de la partición, y al fin y al cabo lo que estamos repartiendo es lo que hay en el momento de la partición. Y puede ocurrir también lo inverso, bienes que valían poco en el momento de la muerte del causante que valen mucho más en el momento de la partición, como puede ser, por ejemplo, normalmente con los inmuebles, salvo crisis. La verdad es que el Código Civil en esta sede no nos dice que los bienes de la partibles se evalúan en el momento de hacer la partición, pero es la solución que adopta en otras figuras, en algunas de ellas muy cercanas a esta. Por lo tanto, podemos decir que por analogía podría considerarse que es el momento de la partición. Ya hemos visto, por ejemplo, en materia de conmutación de la legítima entre descendientes, vimos que en el artículo 847 se decía que los bienes se valorarían en el momento de la conmutación. Es decir, el momento en que se actualiza todo el derecho que se está ejercitando. Y también en el artículo 1074, que se refiere a la acción de rescisión, pues se dice atendiendo al valor de los bienes en el momento de la adjudicación. Por tanto, parece que el momento de la adjudicación es el momento importante para tener en cuenta esa valoración o avalúo. La tercera operación, la colación. Les confieso que los primeros años que yo expliqué derecho de sucesiones, es decir, hace ya 30, 35 años, porque al principio me daba cierto temor explicar sucesiones y elegía otros grupos, si podía hacerlo. Hasta que ya no, en fin, llegó un momento en que me sentí preparado para explicar sucesiones y de hecho quizás a esta altura haya sido la parte que más veces he explicado. No sé, puede ser ya que esta sea la número 20 o 25 que explico sucesiones. Pero en los primeros años tenía muchas dificultades para explicar la colación, porque la terminología empleada por el código es tan confusa que hace que hasta que uno no descubre cuál es el verdadero sentido de esa figura de la colación, no puede uno explicarla con verdadero sentido. Bien, vamos a ver, leer dos artículos que son fundamentales y después luego vamos a hablar de nuestro propio concepto de colación. Hay que decir, en primer lugar, una cosa que es curiosa, y es que el Código Civil, en el capítulo 6, en materia ya de sucesiones, le titula de la colación y partición, y a continuación dice, sección primera de la colación. El Código Civil habla primero de la colación y como si la partición fuera algo posterior a la colación, cuando realmente podríamos decir que la colación es la tercera operación que hay que hacer. Las primeras hemos enumerado los bienes partibles y los hemos valorado conforme a unos criterios que ya hemos dicho. Ahora, a continuación, hay que colacionar. ¿Y en qué consiste colacionar? Ya lo dijimos en su momento, cuando hablábamos de las legítimas. Colacionar significaba ver las donaciones que se pagan a cuenta de la legítima. Eso es la colación. Bien, vamos a ver cómo lo describe el Código Civil. En el artículo 1035 se dice: el heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean a una sucesión
deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. Bien, esto no se entiende bien, porque dice deberá traer. ¿Qué significa? Primero, esos bienes puede que ya no pertenezcan a los legitimarios. Puede recibir una donación hace 30 años, después lo vendió, se compró una casa distinta. No tienen por qué estar en su patrimonio actual. Entonces, ¿cómo los van a traer? Para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. Quiero decir, a efectos de la computación de la legítima, eso es correcto, y a efectos de la partición. La colación tiene dos destinos. En primer lugar, para tenerlo en cuenta para la legítima, pero ahí, en la donación, solamente nos va a servir en materia de legítima para a la hora de la computación de la legítima, sumar a los bienes relictos el valor de los bienes donados. Hay que tener en cuenta el valor de las donaciones para sumarlas a los bienes relictos y después le deducimos las deudas y ahí nos dará el valor, podríamos decir, el valor, el resultado de la computación para efectos de legítima. Pero también hay que tener en cuenta la colación a efectos de la partición de la herencia. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que en la legítima. Pero en la legítima, el verdadero sentido de la colación, no de la computación de las donaciones, que es el de sumar, el verdadero sentido de la colación en las legítimas era que cuando la donación era colacionable se imputaba a la legítima, cuando la donación era no colacionable se imputaban a la mejora o a la parte libre. Bien, pues en este sentido de la donación colacionable a efectos de imputarla a la legítima, eso es el mismo sentido que tiene la colación en la partición. Es decir, esa colación de las donaciones nos sirve para imputar esa donación a la legítima cuando son colacionables las donaciones, y nos sirve aquí para algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, sino para considerar que ya se han anticipado, que esas donaciones efectuadas son entregas a cuenta de la futura legítima. Entregas a cuenta de la futura legítima. Porque el objetivo es que todos los legitimarios alcancen un grado igual, se igualen a la hora de la partición. Y en consecuencia, los que han recibido bienes en vida del causante, bienes gratuitos, de manera gratuita, pues recibirán de menos en la partición, porque la idea primitiva es la de igualarlos. Ahora bien, eso va a depender del causante, porque el causante tiene la posibilidad de desigualar a sus legitimarios, dándoles a algunos más que a otros. A unos les puede dejar ceñirlos a la legítima y a otros les puede dar más, mediante la mejora, mediante la atribución del tercio de libre disposición. Eso depende del causante. La voluntad del causante, en el sentido de que puede hacer que sea colacionable, entonces será a cuenta de la legítima, o puede decidir el donante que la donación va a ser no colacionable, y en cuyo caso ya dirá a dónde quiere que se imputen, al tercio de mejora o al tercio de libre disposición. En el caso estamos hablando de descendientes, es el caso más frecuente. Vamos a ver otro artículo, el 1047. Ya vimos que el 1035 no nos aclaraba mucho, y dice en el artículo 1047: el donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente en cuanto sea posible en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad. Bien, este artículo lo que nos dice es que lo que recibió el donatario ya no lo va a recibir ahora, lo tomará ahora de menos.
tomará ahora de menos, porque ya recibió una parte. Y como los otros legitimarios no lo recibieron, se procurará, pero es una recomendación que no tiene valor ninguno, que sean bienes de la misma especie y calidad. O sea, que si se recibió como donación colacionable una finca, pues que sean fincas de la misma, parecidas o no. Esto es un deseo, pero que puede que no haya de esas fincas, o puede que el causante realmente quiera establecer otra cosa con respecto a las fincas y no seguir este criterio de la igualdad. De manera que de los dos artículos que hemos leído, del 1035 y del 1047, lo que sí sabemos es que la colación es una operación que se hace cuando hay al menos dos legitimarios, porque es para igualarlos a esos legitimarios. No estamos hablando de herederos voluntarios, legatarios, ¿no? Estamos hablando de dos legitimarios. Se trata de igualarlos y darle al que no recibió nada en vida o recibió poco, lo mismo que se le dio en vida al que recibió algo o que recibió más que el otro. De manera que cuando solamente hay un legitimario en la sucesión, no hay colación que hacer, porque no se trata de igualar a nadie, nadie se iguala consigo mismo. Cuando no hay legitimarios, con más razón no hay que hacer colación, sino que ahí se aplicará, podríamos decir, la voluntad del causante pura y dura. Luego, la colación es cuando hay al menos dos legitimarios, uno de ellos ha sido beneficiado con donaciones colacionables y los otros no han sido beneficiados con donaciones colacionables o lo han sido en menos cuantía. Entonces se les trata de igualar y dándole de menos al que recibió más para poder igualar al otro. Pero ya repito, esto todo se puede desvirtuar si el causante lo que quiere es tenerlos desigualados, porque eso lo hará mediante las figuras de la mejora y del tercio de libre disposición. Distinto ya es el término donación inoficiosa. Ahí lo que pasa es que ha habido un exceso y se le ha dado más de lo que se le podía haber dado en la mejor de las maneras posibles. Y ese exceso perjudica a los legitimarios. Pero eso es una figura distinta, la inoficiosidad de la donación es una figura distinta de la colacionabilidad de la donación. Bien, después del código, entonces el código ya tenemos aclarado qué es lo que se colaciona, qué es lo que no se colaciona. Se colaciona lo recibido en vida del causante. Pero después el código ahora despeja dudas. A mi juicio lo complica mucho, pero en fin. Por ejemplo, nos dice en el artículo 1046 que la dote o donación hecha por ambos cónyuges se colacionará por mitad en la herencia de cada uno de ellos. La hecha por uno solo se colacionará en su herencia. Bien, habrá que ver si esa donación o esa atribución gratuita que se hizo en vida se hizo por parte de los dos cónyuges, en cuyo caso se repartirá en la herencia de cada uno la donación y se colacionará en la mitad en cada herencia, o si, habiendo cónyuges, la donación se la hizo solamente uno, con lo cual todo será en su herencia donde habrá que colacionarlo. El artículo, antes de entrar en qué viene a considerar el código, qué actos o donaciones o actos intervivos gratuitos considera el código colacionable, conviene decir que la jurisprudencia, concretamente la sentencia de 25 de octubre del año 2000, bueno, en este caso, más que jurisprudencia, Tribunal Supremo, sigue el criterio mayoritario doctrinal en el sentido de excluir de colación al cónyuge viudo. Luego, en vez de ser todos los legitimarios los que deben colacionar frente a no legitimarios, se excluye al cónyuge viudo de la posibilidad de colacionar. No lo veo del todo, porque yo le puedo haber dado a mi cónyuge actual, un usufructo sobre determinado bien, y puedo decir que como lo hago en vida, es una donación, porque no estoy obligado a dárselo todavía, y puedo decir que eso se colacionará.
Lo que pasa es que en vez de colacionarlo con cargo a la legítima estricta, se colacionará con cargo el tercio de mejora, la parte del usufructo. Pero no veo por qué razón eso no se va a poder hacer. Después resultará que cuando muera el donante, se verá si la donación se incluye en el valor del usufructo viudal, o excede o no llega. En cuyo caso se tendrá como entrega cuenta. En su caso habrá que reintegrar una parte si se ha dado más de lo que correspondía, o habrá que adicionarle con el usufructo sobre otros bienes si era más corta. Pero no veo por qué no se le aplica. El código habla de legitimario, y el cónyuge viudo, el legitimario, no sé por qué, pero bueno, en fin, esa sentencia se decantó, decía que siguiendo la doctrina mayoritaria, por considerar que no tenían que colacionar el cónyuge viudo. Bien, ahora el código aclara en algunos artículos que actos son colacionables, es decir, que se entienden como recibido a cuenta de los derechos, y por tanto que ahora tomará de menos en la partición. En primer lugar, las donaciones. El artículo 1038, párrafo segundo, y 1040 se refiere a que son colacionables las donaciones a favor del futuro legitimario. En segundo lugar, en el artículo 1038, párrafo 1, se dice que son colacionables las donaciones hechas al representado premuerto. Es decir, aquí hubo una donación, se hizo a un hijo, por ejemplo, pero ese hijo luego murió antes que el causante, hay premoriencia. Bien, eso no impide que haya que colacionar esa donación, si era colacionable, claro. Entonces sus representantes, es decir, los que tengan el derecho de representación, serán los que son los que ocupan el lugar del premuerto, y son ellos los que tendrán que colacionar porque ocupan el lugar del premuerto. Eso lo dice el artículo 1038, párrafo primero. El artículo 1042 habla de algo que está prácticamente en desuso, aunque teóricamente cabría la posibilidad de escribir este artículo. Dice: las cantidades entregadas para la carrera profesional o artística del hijo, solo en caso de que el testador lo establezca expresamente o perjudiquen a la legítima, pero cuando proceda a colacionarlos, se rebajará de ellos lo que el hijo habría gastado viviendo en la casa y compañía de sus padres. Bueno, esto es algo realmente complicadísimo. En primer lugar, dice, si las cantidades, claro, hay que tener en cuenta que en el siglo XIX rara vez un hijo estudiaba una carrera profesional o artística, rara vez. Entonces era una cosa desusada. Entonces, al ser desusada, pues se consideraba que era un dinero colacionable lo que se gastaba en eso. Pero había que descontar lo que hubiera gastado en caso de no haber tenido esos gastos para la formación profesional o artística. Pero claro, ¿qué gastos serían esos? ¿Cómo se calcula eso? Eso es un gravísimo problema. Porque el hijo se va a estudiar a Sevilla, ahí están los gastos de la residencia, del piso, los gastos de la alimentación. Si emplea esa cosa que yo denigro, que es tener una persona ahí, empleada de hogar, yo creo que es una ocasión fantástica para que los hijos e hijas aprendan a hacerse sus cositas ellos mismos, sin tener ningún empleado de hogar. Pero si hubo un poco de empleado de hogar, pues hay unos gastos también. Y esa es la cifra de los gastos, y de ahí habría que descontar todo lo que se habrían gastado si se hubieran quedado. Pero es que eso no ha ocurrido. Son unos gastos hipotéticos. Entonces, esto se puede inflar o se puede reducir malintencionadamente, en fin. No me gusta nada esta posibilidad. Pero además todo esto está sujeto a que el propio testador haya dicho que esos gastos son colacionables. Como diciendo, te lo llevaste de más con respecto a tus hermanos, pues ahora te lo vas a llevar de menos, porque lo digo yo.
Si me callo, resulta que no serán colacionables. Pero si lo digo, serán colacionables. Bien, eso. Y ya en cuarto lugar, todavía más anacrónico, lo que dice el artículo 1043, que serán colacionables las cantidades satisfechas por el padre, se tiene aquí padre o madre, pues lógicamente, para redimir a sus hijos de la suerte de soldado, pagar sus deudas, conseguirles un título de honor y otros gastos análogos. Bien, aquí lo de la suerte de soldado ya no está vigente, ya no es como ocurría antes, que si pegabas dinero ya no ibas a la mili. Ahora ya no hay mili, entonces nadie paga por no ir a la mili. Sí, pagar sus deudas, sí. Si un padre paga las deudas de sus hijos, pues esa cantidad podríamos decir que es una manera de donar, es una atribución gratuita. Has pagado y con eso has beneficiado a tu hijo, puesto que sus deudas han sido canceladas en todo o en parte. Eso sí era colacionable y es colacionable hoy día. Un título de honor, pues sí, lo puedes conseguir, se compran los títulos nobiliarios y si lo haces, pagas por ello, pues eso será, claro, y es para favor de tu hijo, pues realmente es una especie de, no de donación, porque la donación es entrega de bienes, pero es un negocio gratuito que sería colacionable. Y gastos análogos, todo lo que se pueda parecer a lo que hemos visto en este apartado cuarto, artículo 1043. Por el contrario, no son colacionables y por lo tanto son cosas que no habría que descontar o considerar anticipos de la legítima, las siguientes. En primer lugar, lo que establece el 1041. Las cantidades entregadas a los legitimarios en concepto de alimentos y para cubrir las necesidades especiales de los hijos o descendientes con discapacidad. Bien, entonces cuando el hijo o descendiente con discapacidad, eso se introdujo en el año 2003, hay que hacer más gastos en relación de ellos, en relación con los demás hermanos, pues para proteger a esas personas con discapacidad se declaró que no eran colacionables las cantidades que se entregaran en razón de esa discapacidad. Totalmente lógico y totalmente justificado. En cuanto a los alimentos, se refiere solamente el artículo a los alimentos legales. Claro, si tú tienes que entregar a tu hijo unos alimentos, y es verdad que muchas veces debería ser colacionable en el sentido de que, por ejemplo, los alimentos pagados a tus hijos mientras que estén en periodo de formación, vamos a decir, periodo de formación 24 o 25 años. Porque, por ejemplo, los aragoneses tienen que a partir de los 25 años se termina el pago de la pensión alimenticia. Y el Estado tiene establecido que la pensión de orfandad, como muy tarde, se termina de pagar a los 24 años. Luego hay referentes para pensar que hasta esas fechas podríamos decir que la obligación de alimentos debe subsistir. Un poco la idea de propiciar la culminación de la preparación. Pero, ¿qué pasa con el exceso? ¿Qué pasa con esos hijos de 32 años que todavía están en cuarto de carrera? Yo creo que el exceso debería ser colacionable. Pero según establece el código, si es alimentos y esto se paga en virtud del derecho de alimentos, pues no es colacionable. En segundo lugar, dentro de lo que se excluye, las donaciones hechas a personas que no son legitimarias. Son los extraños. Por lo tanto, todos los que no son legitimarios, se han hecho donaciones, serán computables para el cálculo de las legítimas, porque en Travail se computaban todas, pero no serán colacionables, porque solamente se colacionan las donaciones hechas a los legitimarios. O sea, si se ha hecho una donación a favor de otras personas, como puede ser descendientes no legitimarios o completamente extraños, porque no son ni siquiera descendientes, pues se podrán reducir por inoficiosidad, pero no se consideran que son cantidades recibidas a cuenta de la legítima, puesto que no son legitimarios.
Aunque hay un caso aquí que es se me acaba de venir a la cabeza ahora, que es el del caso del fideicomiso que se puede establecer poniendo como fideicomisario, eh, como fiduciario al incapacitado descendiente, que puede que no sea un hijo, sino un no descendiente. Y ahí, sin embargo, se atribuye una... pienso que no sería un caso de colación, porque no son legitimarios. Lo que pasa es que son beneficios que la ley permite hacer una persona y que podríamos decir que amplían no es obligado, sino que lo puede establecer el causante, el testador, ese fideicomiso, pero que podríamos decir que amplían su libertad, la libertad del causante. Y en ese sentido reducen el contenido y la cuantía de la legitima. De manera que para la colación no es ni más ni menos que una operación contable, es decir, no hay que traer físicamente esos bienes donados y sumarlos físicamente y ponerlos al lado con respecto de los bienes partibles, no, es un valor que hay que tener en cuenta para considerar, en el caso de que la donación sea o el acto de liberalidad sean colacionables, para simplemente tenerlo en cuenta a la hora de que lo tomen de menos, que lo reciban de menos en el momento de la partición los beneficiados. No habrá que colacionar cuando la donación se hizo en concepto distinto al de colacionable. Entonces se hará en concepto de mejora o simplemente en una fórmula que se utiliza en la práctica, que es con dispensa de colación. Con dispensa de colación esto no se va a colacionar y por lo tanto se va a integrar en el tercio de mejora o en el tercio libre, según quepa o no quepa. Si se integra en el tercio de mejora, la donación con dispensa de colación sería una mejora implícita. En el artículo 1036 se nos dice que tampoco juega la colación cuando el donatario repudiara la herencia, salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa. Claro, porque la colación es una operación que se sigue en materia de partición de cara a igualar a los legitimarios en la partición. Y si un legitimario ha repudiado la herencia, no es partícipe. Entonces, eso no se da. Distinto será el caso de que a efectos de computación la donación se compute, sea o no colacionable, y luego en su caso, si esa donación es excesiva, pueda reducirse. Eso es perfectamente posible. Pero si solamente existen dos legitimarios, uno de ellos integra la partición y el otro ha repudiado, no hay colación que hacer ahí. No hay colación que hacer. Es decir, no hay que considerar que lo que recibió es a cuenta de la legítima, porque el otro es repudiado y no tiene ningún interés ya en la partición. En cuanto a la valoración, la valoración de las donaciones y liberalidades que son colacionables, pues aquí nos planteamos también la gran duda de si habríamos que tener en cuenta el valor de los bienes cuando fueran donados, el valor de los bienes cuando falleció el causante o el valor de los bienes cuando se haga la partición. Aquí tenemos tres posibilidades. Bien, inconveniente de valorar los bienes en el momento de la donación. Bueno, esto ya lo vimos con respecto a lo que vimos antes, que solamente hablando de bienes relictos. Y había ahí una duda entre dos momentos. Aquí bienes donados, duda entre tres momentos. Si valoramos los bienes donados por el valor que tenían en el momento de la donación, entonces resulta que van a resultar afectados por el sobreprecio o por la infravaloración que adquieran según su naturaleza con el paso del tiempo. De manera que un bien donado en el año 1980, si es un inmueble, valdrá muchísimo más hoy,
comparativamente hablando, y si es un bien no inmueble, un bien mueble, un coche, pues hoy día seguramente estará desguazado. De manera que esa solución nos parece injusta, la de tener en cuenta el valor que tenían en el momento de la donación. Pero lo cierto es que esos bienes habrán sido usados. Aunque se haya desguazado el coche, habrá dado su rendimiento durante una serie de años. Una segunda posibilidad, la de tener en cuenta el valor en el momento de la muerte del causante, las mismas dificultades por las cuales rechazamos en su momento, hace poco, valorar los bienes relictos en el momento de la muerte del causante, porque puede haber transcurrido muchos años entre la muerte del causante y la partición. Entonces no parece justo, igual que no parece justo en el momento de la donación. La solución de valorar los bienes por el valor actual, valor de mercado actual, es injusta también. Aunque a alguno le habrá sorprendido qué ocurre si yo recibí una casa en ruinas y durante todos estos años he estado rehabilitándola, renovándola, y hoy día la casa es una casa maravillosa, pero hecha con esa mejora ha sido hecha con mi esfuerzo. ¿Y cómo me va a perjudicar a mí eso ahora, tomando de menos lo que vale la casa hoy? Por lo tanto, tampoco es buena la solución de la valoración al precio actual. Y entonces, ¿qué solución se debe dar? La solución más idónea es, ojo con esto, tomamos como valor inicial de la cosa donada su valor en el momento en que se produjo la liberalidad. La donación es hecha en 1984. En principio partimos del valor que tenía en 1984. Ahora bien, de 1984 al día de hoy, 2020, le vamos a aplicar un índice de aumento de precios de consumo, el IPC. Le vamos a aumentar el IPC y simplemente con eso veríamos lo que valía la finca en su estado inicial y actualizado a su precio actual, que no coincidirá con el valor actual de la finca, sino estamos hablando del precio inicial de la cosa en el momento de la donación, actualizado con el IPC a fecha de hoy, que raras veces coincidirá con el valor actual de la cosa. Esta es la solución mejor que se ha dado, y es la que sigue la jurisprudencia. Por ejemplo, en sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2005 y otras más, anteriores y posteriores. Eso se deduce esa solución se deduce del artículo 1045. No han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios, pero partiendo del valor que tenían en el momento de la donación. Dice, el aumento o deterioro físico posterior a la donación y aun su pérdida total, casual o culpable, se dan a cargo y riesgo o beneficio del donatario. Por tanto, todo lo que el donatario haya hecho o lo que no haya hecho, porque a lo mejor ha dejado que la finca se arruine y aquello vale hoy muchísimo menos por culpa de la falta de atención del donatario. Ya con eso hemos terminado la colación, que es la parte más difícil, y ahora vamos a hablar ya de las dos fases que eran. Después, liquidación. Liquidar es hacer líquido. Liquidar tenemos es decir, los gastos correspondientes. De la misma manera que se descuentan para la legítima se descuentan las deudas del causante. Aquí no se descuentan las deudas del causante porque está la posibilidad de que se puede terminar la partición sin pagar esas deudas, y como estamos hablando ahora, hemos regresado a la realidad. La colación son operaciones contables que se hacen para simplemente dar de menos en la partición a los que recibieron de más en vida, pero ahora regresamos a la realidad y ahora tenemos un patrimonio partible, que es el patrimonio relicto, descontada los legados que se han pagado,
no aquellos que están pendientes de pago porque hay que ver si entran o no entran en el momento del pago. Eso sí, en principio no entrarían en el caudal partible, pero sí, descontaríamos de los bienes relictos los legados que se sabe que se tienen que pagar. O sea, considerar de los bienes partibles qué cantidades vamos a descontar antes ya de proceder a la última fase, que es la adjudicación. Pues el Código Civil se refiere concretamente a unas partidas que son los gastos de la partición. En el artículo 1033, los gastos de la partición hechos en interés común de todos los coherederos, incluyendo los gastos realizados para poner en práctica en beneficio inventario, que no lo dijimos en ese momento, pero ahora sí lo decimos. Si se hace beneficio inventario, eso se paga con la cuenta de la partición, y también los gastos que suponga la propia partición, porque podríamos decir que la partición es una operación necesaria y que en consecuencia, al ser necesaria, pues debe ser pagada por los propios bienes hereditarios. Claro, eso descontaría los bienes que se tienen que adjudicar a los partícipes. Y también descuenta el código los gastos de última enfermedad. Sin embargo, el artículo 1064 dice que los gastos hechos en interés particular de uno de los coherederos serán a cargo del mismo. He dicho antes, para que no quepa la menor duda, que las deudas del causante no tienen que ser liquidadas antes de hacer la partición. Y esto, que yo lo veo clarísimo, hasta el punto y hora en que hay un artículo, que es el 1084, que es el que prevé cómo se pagan las deudas del causante después de hecha la partición, con lo cual significa que se ha partido antes que pagar las deudas. Ese artículo demuestra claramente que cabe esa posibilidad. Tengo también que decir que hay un adagio, no un principio general, un adagio, una frase jurídica que dice que muchos se la creen, que muchos autores se lo creen. Yo tengo compañeros que creen a pie juntilla esa frase y la consideran como un precepto legal prácticamente. Y esa frase es: antes es pagar que partir. Y yo pienso que no. Pagar, como dicen los castizos, es lo último. Es lo último, pagar es lo último. Entonces, si a ti la ley no te obliga a pagar de una manera clara y definitiva, tú no tienes por qué pagar. Cuando una persona tiene una deuda, por ejemplo, una deuda garantizada con un préstamo hipotecario y muere, ¿eso significa que hay que pagar lo que queda del préstamo porque ha muerto? Y ya no tenemos el beneficio del tiempo que nos queda del préstamo hipotecario garantizado con hipoteca. No. La cosa sigue su curso. Si el crédito estaba garantizado con una hipoteca, o si no está, o incluso si no hubiera una hipoteca, un crédito normal y corriente, si la persona muere, el crédito subsiste, pero no existe, pero estará sometido a sus plazos. Y si es un crédito que, aunque no esté garantizado con hipoteca, es un crédito a plazos, pues deberán seguirse respetando los plazos establecidos, sin que nada, en ningún sitio se dice que se considerarán vencidas esas obligaciones y habrá que pagar todo lo que quedaba antes. Si no, no se puede partir. No. La ley de enjuiciamiento civil, recogiendo lo que dice el Código Civil, en el artículo 782.4 nos dice algo que ya hemos repetido, que los acreedores del causante pueden oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Y añade algo que dije antes, que ahora lo voy a subrayar: esta petición podrá deducirse en cualquier momento antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. Es decir, si la obligación la facultad de oponerse a que se paguen, de oponerse a la partición, salvo que se le pague o afiance el crédito, es una facultad que los acreedores del causante pueden ejercitar o no. Y ya hemos dicho que también cabe la posibilidad, porque la ley
lo prevé, de que se haga la partición y no se hayan pagado estos créditos. Lo prevé en el artículo 1084. Luego, desde luego no tiene apoyo legal esa frase antes es pagar que partir. Yo digo, cuando he tratado este tema por escrito, digo, será conveniente hacerlo, porque si yo de una herencia pago las deudas del causante, pues me voy a encontrar con que todo lo que yo reciba va a ser favorable a mí. Pero también hemos visto, y hay una figura tan importante como la aceptación pura y simple, que consiste en que el heredero es responsable con todo su patrimonio, de las deudas del causante. Con todo su patrimonio, con lo recibido y con lo no recibido, con lo que ya era suyo. Sin embargo, eso es lo que va a ocurrir. Eso producirá dolores de cabeza que se evitarían si se pagaran las deudas. Es deseable, es recomendable pagar antes que partir, pero no es obligatorio. No es antes es pagar que partir. No, eso no existe. Existe, pues eso, el consejo, la recomendación, evitarse problemas. Pero, repito, en los casos normales de créditos aplazados, pues el deudor tiene derecho a la conservación de los plazos para seguir pagando cómodamente o de una manera fiable. Bien, y pasamos ya a la última operación particional, que es la adjudicación. Consiste ya, después de haber tenido en cuenta todo y saber que a fulanito le corresponde, como lo hemos valorado, pues a fulanito le corresponde 600.000, a menganito le corresponde 400.000, al otro. Entonces, en función de lo que le corresponde a cada uno, atribuirle bienes concretos en pago de esos créditos que ostentan, o de esos derechos que ostentan, por llamar, para no para no confundirlo todo. Ellos tienen derecho a recibir 600, yo tengo derecho a recibir 400, pues usted me entrega bienes o créditos o derechos por ese valor. Ahí habrá valido la colación para descontar del que recibió de más en vida, y habrá tenido en cuenta, o sea, habremos hecho todos los descuentos, pero no habremos descontado. Aquí no, en legítima sí, aquí no hemos descontado las deudas impagadas. Las deudas pagadas sí se descontarán porque quedará menos para partir, pero las deudas no pagadas no se descuentan. Tendremos en cuenta lo que valen los bienes, y si no se han pagado las deudas, lo que valen los bienes hoy. Lo que ocurre es que la adjudicación, tú te adjudicas los bienes y tendrás que responder de esas deudas hereditarias que no se han pagado. Pero no se han colacionado esas deudas hereditarias, no se han tenido en cuenta. No ha habido obligación de pagarlas. Se habrán pagado las que se hayan querido pagar. O se habrán pagado porque los acreedores se han opuesto y si no, es que no hay partición. Entonces, si queremos partir y hay acreedores que se oponen hasta que no se les pague la fianza, pues o les pago la fianza o no hay partición. Pero bien, una vez que ya sabemos lo que le corresponde a cada uno, le entregamos bienes por valor, bienes concretos por valor de ese monto que tienen a su favor. Bienes concretos, bienes singulares, esta finca, este coche, o también algunas veces serán partes en bienes concretos. Incluso toda la partición puede consistir en una parte sobre cada uno, todos y cada uno de los bienes concretos. ¿Sí? Se constituyen comunidades ordinarias o romanas sobre los bienes que componían lo que antes era una comunidad de tipo germánico. Pero eso también es partir. Es partir tanto que me entreguen un coche como que me entreguen la cuarta parte del coche. La cosa es que es algo concreto de lo que yo ya puedo disponer, a diferencia de lo que ocurre mientras dura la comunidad hereditaria y mientras que se está haciendo la partición, de que un partícipe no puede disponer de bienes concretos de la masa hereditaria. Aquí sí, después de la partición y de la adjudicación de bienes, ya se puede disponer cada uno de aquello que le ha correspondido en su lote, sean bienes al 100% de uno,
bienes enteros, o sean partes de bienes, pero también adjudicadas en sistema de cuotas ordinarias, ya, no en sistema de cuotas hereditarias. De manera que el artículo 1068 nos dice que la adjudicación convierte al adjudicatario en único propietario o titular del bien o derecho recibido. Y el artículo 1065 nos dice que los títulos de adquisición o pertenencia serán entregados al coheredero adjudicatario de la finca o fincas a que se refieran. Si, por ejemplo, en la partición se adjudican fincas a, por ejemplo, a 3 partícipes diferentes, pues lo que habrá que hacer será hacer 3 títulos, 3 copias de esas escrituras y entregarle una copia a cada uno de los herederos que se haya llevado una finca en esa partición. Bien, pues aquí termina la parte que hemos explicado hoy del tema 12 y ya reservamos, mañana no vamos a tener clase para centrarnos en la prueba de progreso y ya la próxima clase la tendremos el próximo lunes, día 11.